Hola, hola, buenas tardes. Para la tutoría de esta semana vamos a ver lo que es el capítulo 19 y primeramente vamos a comenzar con este ejercicio. Lo que nos dice es que el péndulo consiste en 15 kilogramos de una esfera y una barra de 6 kilogramos y se suelta desde el reposo cuando el ángulo es de 90 grados. Determine el ángulo 2 después de que la pelota golpea contra la pared y rebota. Entonces, lo que nos preguntan es el ángulo 2 a la cual él va a llegar después de rebotar. Y nos dan lo que es la constante elástica, que hay que tomarla en cuenta a la hora de aplicar las fórmulas de choque. Entonces, por ahí inicialmente adelanté unas fórmulas, que es la de la inercia de una barra. Después tenemos lo que es la energía cinética y la energía potencial. Entonces, primeramente lo trabajamos obviamente por energías, pero debemos encontrar lo que es la inercia de todo el sistema, de todo el cuerpo. Entonces, una vez encontrado las inercias, puedo aplicar las fórmulas para encontrar las energías y a partir de las energías poder encontrar lo que nos piden. Entonces, inicialmente debemos de encontrar la inercia de todo el cuerpo completo. Entonces, vea que el cuerpo está sujeto en el punto A. Entonces, vamos a tener que hacer la inercia para la barra, después para la esfera y aplicar lo de ejes paralelos. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar directamente lo que es la fórmula. Entonces, lo que voy a hacer es ir aplicando lo que son la fórmula de la inercia. Entonces, en este caso, la fórmula de la inercia para la barra me dice que es 1/3 por la masa, que la masa es de 6 kilogramos, por la longitud, que son de 2 metros al cuadrado. Y de aquí vamos a tomar en cuenta lo que es eh, la inercia de la esfera. Entonces, vea que este 1/3 por la masa por la distancia, esa es la fórmula para la inercia de una barra desde el punto final de la misma. Entonces, esta inercia es la que tenemos acá en este punto para esta barra. Entonces, ahora necesitamos aplicar la inercia del centro de la esfera y aplicarle la teoría de los ejes paralelos. Entonces, a esto le vamos a sumar la inercia de la esfera, que nos dice, según fórmulas, nos dice que la inercia de la esfera es 2/5 por la masa, que en este caso son 15 kilogramos, por eh, el radio, que en este caso son 0,3 metros, y esto lo elevamos al cuadrado. Ahora, acá le aplicamos la teoría de los ejes paralelos, que simplemente es multiplicar la masa, que en este caso son 15 kilogramos, por la distancia que hay desde el centro del cuerpo hasta el eje de giro, que en este caso son 2,3 metros. Y lo elevamos al cuadrado. De acá cerramos todos los paréntesis y resolvemos. Entonces, la inercia para el cuerpo completo me va a dar que son 43,94. 87,89, disculpen. Entonces, resolviendo todo, lo de la inercia del cuerpo completo que gira respecto a me da 87,89. Y esto tiene unidades de kilogramos por metro al cuadrado. Entonces ya tenemos la inercia. Ahora podríamos
encontrar la energía en términos de la velocidad, la energía cinética. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar esa energía en términos de la velocidad angular. Entonces, lo que me dice la energía es que va a ser un medio de la inercia del cuerpo, que en este caso habíamos encontrado que es 87.89, y eso lo multiplicamos por la velocidad al cuadrado. En este caso no tenemos la velocidad, pero lo podemos dejar en términos de la velocidad y más adelante lo podemos trabajar. Entonces ya ahí tenemos la energía. Si simplificamos por acá, nos va a dar que va a ser, esta energía va a ser 43,9 por la velocidad angular al cuadrado. Entonces ya tenemos esta energía, la energía cinética. Podemos encontrar la energía potencial. Entonces en este caso lo que hacemos es trabajar los dos cuerpos por aparte. Entonces sería la masa por la gravedad por la altura de la barra más la masa por la gravedad por la altura que tenga la esfera. Entonces la masa ya sabemos que es 6, la gravedad 9.81 por la altura. Entonces en este caso vea que lo que hacemos es tomar desde el centro de gravedad del cuerpo, que en este caso es la barra. Entonces vea que aquí es el centro de gravedad. Entonces la distancia que hay de aquí a aquí es de 1 metro. Entonces lo que vamos a averiguar es esta componente de acá. Entonces lo que hago es multiplicar 1, que es esa distancia, esa altura, por el coseno del ángulo. En este caso, como va hacia abajo, entonces lo tomamos negativo. Y hacemos lo mismo para el caso de la esfera. Lo que hacemos es sumar y tomamos en cuenta la distancia. Entonces vean que acá lo que hice fue sumar los 2 metros de la barra más el radio de la pelota, de la esfera. Entonces nos dan 2,3 metros. Entonces buscamos lo que es la componente de Y para poder determinar la altura. Entonces al final la de la esfera va a ser acá, esta componente, en Y. Entonces vea que de igual manera la colocamos negativa porque vamos hacia abajo del plano. Entonces, ahora ¿qué podemos hacer? Ya tenemos la energía cinética y la energía potencial. Entonces, si queremos este término grande, lo podemos simplificar. Y me da que es menos 397,3 coseno del ángulo. Ya más simplificado lo que es la energía potencial. Ahora lo que podemos analizar es la parte del choque. Ya cuando el choque contra la pared, y podemos utilizar lo que es la constante elástica que ya nos están dando, que es de 0,6. Entonces vea que la constante elástica toma en cuenta las velocidades antes y después del choque. Entonces lo que podemos hacer es pasar las velocidades lineales a velocidades angulares. Entonces de igual manera vamos a obtener que la constante va a ser igual a la velocidad después entre la velocidad que antes del choque. Entonces, una vez definida la fórmula de la constante elástica, entonces vea que la velocidad de la barra en el estado 2 menos la velocidad de la esfera en el estado 2.
dividido entre la velocidad de la esfera en el estado 1 menos la velocidad de la barra en el estado 1. Ahora, para los dos estados de la barra, estos van a ser 0 en los dos casos, antes y después del choque. Y entonces nos quedaría que la constante es 0,6. Lo igualamos a 0 menos la velocidad de la esfera. Entonces, en este caso, lo hacemos eh, con la velocidad angular. Entonces, menos la velocidad angular en 2 por el radio, que serían 2,3. Esto es la velocidad lineal, nada más que en términos de la velocidad angular. Y hacemos lo mismo para la velocidad de la esfera en el estado 1, que sería la velocidad angular por 2,3 menos 0. Ahora, si resumimos esto, vea que tenemos dos velocidades angulares de lo que es la esfera. Entonces, al final, lo podemos dejar en el mismo término, por así decirlo. Me va a quedar que la velocidad 2 va a ser igual a 0,6 de la velocidad angular 2 también. Entonces, este término más adelante lo vamos a utilizar para poder despejar lo que es en la parte de la conservación de la energía. Entonces, ahora haciéndolo por conservación de la energía, vea que iniciamos con una velocidad 0 porque está en reposo. Entonces, este sería 0. Y la energía potencial, tomamos de referencia este punto, acá, esta línea. Entonces, cuando él tenga un ángulo de 90, eh, no vamos a tener energía potencial. Entonces, estas dos se nos van a cancelar. Entonces, esta sería 0 más 0. Y acá, entonces, ya estaríamos en el estado 2. Ahora, el estado 2, lo que nos indica es justamente antes del choque con la pared. Entonces, en este instante vamos a tener lo que es la energía cinética. La energía cinética en este caso va a ser de 43,9 por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, colocamos los 43,9 por la velocidad al cuadrado y le sumamos lo que es la potencial. La potencial ya habíamos encontrado todos los términos relacionados al ángulo y a la velocidad. Entonces, en este punto, como sabemos que ya él está tocando la pared, ya la pelota estaría, digamos, acá, alineado al ángulo 0. Ella estaría, digamos, alineado acá. Entonces, este ángulo va a ser de 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener la energía potencial, que son menos 397,3 por el coseno, que en este caso sería coseno de 0, me da 1. Entonces, igual podemos colocar el 1 por acá. Y podríamos colocar o simplificar eh, toda la ecuación. Entonces tenemos una ecuación, una incógnita, y de aquí podemos encontrar la velocidad angular, que nos daría 3 radianes entre segundo. Entonces la velocidad en ese punto, justamente antes de que choque, es de 3 radianes entre segundos. Entonces ahora necesitamos analizar cuando ya él rebota. Entonces vea que ahora analizamos un estado 3, por así decirlo, que va a ser en el rebote.
Entonces, vea que de la fórmula 1 podemos encontrar la velocidad después de ese rebote, que en este caso va a ser 0,6 por 3 y eso me da 1,8 radianes entre segundos, que esa es la parte de la constante plástica, que me va a decir cuánta energía absorbe el choque. Entonces, esta velocidad va a ser 1,8. Entonces, ahora lo que debemos averiguar es el ángulo al cual va a llegar el sistema. Entonces, lo que podemos hacer es igualmente analizar la conservación de energía en los estados. Entonces, por decirlo así, vamos a tener un estado de energía, un estado 2', se le puede decir, más el estado 2' de la energía potencial, y eso lo igualamos a un estado 3. Entonces, ¿qué vamos a tener en la energía cinética del estado 2'? Que ese estado 2' va a ser justamente en el instante después del choque de la pared. Entonces, aquí lo que vamos a tener es los 43,9 por la velocidad angular. Esta velocidad angular ya la tenemos, que es 1,8. Entonces simplemente podemos sustituir 1,8 al cuadrado más lo que es la energía potencial, que en este caso va a ser la misma para el estado 2, que es menos 397. Y esto lo igualamos a lo que es la energía del estado 3, que este estado 3 es el que queremos averiguar. El estado 3 significa el ángulo o la distancia donde él va a terminar. Entonces, en este caso, como va a terminar en un reposo, o sea, este péndulo se va a devolver hasta un cierto punto donde la velocidad va a ser cero. Entonces, no vamos a tener lo que es energía cinética en un estado 3. Entonces, sustituimos por un cero. Esto debido a que la velocidad va a llegar a ser cero en un ángulo máximo de rebote. Y lo que hacemos es sumarle la energía potencial que ya habíamos encontrado. Entonces, en este caso va a ser menos 397 por el coseno del ángulo. Y este ángulo es el que estamos encontrando, este de acá. Entonces, igual es una ecuación, una incógnita. Podríamos simplemente eh, sustituirlo en la calculadora para encontrar el valor. Y al final podemos obtener que el ángulo es de 50,2 grados. Y este va a ser el resultado del ángulo que nos están pidiendo. Entonces vean que primeramente lo que hicimos fue dejar todo en términos de la velocidad y del ángulo para las dos energías. Después ya con lo que es la constante plástica, encontrar la relación de velocidades antes y después del choque. Y ya después aplicar lo que es la conservación de energía para un estado antes del choque y un estado después del choque. Y este sería el primer ejercicio. Entonces, en este segundo ejercicio lo que tenemos es una polea doble con dos cuerpos. Me dice que la polea tiene una masa de 15 kilogramos y un radio de giro de 110 milímetros. La masa A pesa 40 kilogramos y la masa B o el cuerpo B pesa 85 kilogramos. Y me dice que determine la velocidad cuando el tiempo es de 3 segundos
después de que se suelta del reposo. Entonces, en este ejercicio, que es de cantidad del movimiento angular, lo que me dice es que al hacer una sumatoria de momentos, la inercia por la velocidad angular tienen que ser igual. Entonces, todo el momento que tenga este cuerpo tiene que ser igual a la inercia por la velocidad angular que desarrolle. Y de igual manera, tengo que la cantidad de movimiento lineal va a ser igual a la masa por la velocidad. Entonces, también lo puedo colocar por acá, que va a ser igual a la masa por la velocidad del cuerpo. Entonces, inicialmente podemos definir la velocidad angular de B con respecto a la velocidad de A. Entonces, acá podemos definir que la velocidad angular de B va a ser la velocidad de A dividido entre la relación de radios. En este caso, lo dividimos entre 0.075, que va a ser el radio de B. Y al final nos da que tenemos 13.3 por una velocidad de B. Entonces ya aquí tenemos definido la velocidad y podemos también definir, entonces de ahí tendríamos definida la velocidad de A, que al final va a ser la división de la relación de radios por la velocidad de B. Entonces lo que podemos hacer es pues aplicar la cantidad de movimiento angular. Entonces en un lado vamos a tener lo que son las sumatorias de momento y al otro lado de la igualdad consideramos todas las velocidades y, y las masas de cada cuerpo, teniendo en cuenta también lo que es la polea. Entonces vamos a hacer primero la sumatoria de los momentos. Entonces inicialmente tenemos una masa de 40, que esta la vamos a multiplicar por lo que es la gravedad, 9,81, para tener una fuerza. Después lo multiplicamos por la distancia o el radio, que sería 0,2. Ahí tendríamos un momento. Y lo multiplicamos por el tiempo que nos están pidiendo. Ahora, le vamos a restar lo que es el momento que gira para el otro lado, que sería el momento de B. En este caso son 85 por 9,81 por la distancia al radio, 0,075 por el tiempo. Y estas son las únicas dos fuerzas que tenemos de momento, por así decirlo. Entonces, esta va a ser la izquierda de la igualdad, que en este caso ya estaríamos encontrando esta parte. Ahora vamos a tener en cuenta eh, toda la inercia de la polea y las masas y velocidades de los cuerpos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta parte? Entonces, me dice que la inercia de una polea es la masa de 15 kilogramos por el radio de giro, que en este caso va a ser 0,110 al cuadrado. Entonces, esto es la inercia de la polea. Ahora la vamos a multiplicar por la velocidad, que en este caso van a ser 13,3 por la velocidad de B. Después a esto le vamos a sumar lo que tenga que ver con el cuerpo B, que en este caso son 85 kilogramos por la velocidad, que en este caso va a ser la velocidad de B por 0,075. Y al final le sumamos todo lo que tenga que ver con el cuerpo A, que en este caso va a ser una masa de 40 por una velocidad de 2,6
VB por el radio de giro, la distancia, que sería 0,2. Entonces vea que todo lo dejamos en términos de una sola velocidad, que es la velocidad que andamos buscando. Entonces, al dejar todo en términos de una sola velocidad, me va a simplificar mucho mejor la respuesta. Entonces, lo que nos pedían es la velocidad de v, que al final de esta velocidad me va a dar 1,59 metros entre segundos. Entonces, si vemos, en realidad es súper simple el ejercicio, pero detrás de todo lo que hicimos lleva mucho análisis. Entonces, vea que tenemos que sustituir las velocidades, hacerlas en términos de una sola variable, que en este caso sería la velocidad de v, para poder sustituir en la igualdad de la cantidad de movimiento. Acá para el último ejercicio lo que podemos hacer es aplicar la cantidad de movimiento lineal. Lo que nos dice el ejercicio es que me dice determine la altura h a la cual la pelota debe de estar colocada para que no haya fricción, fuerza de fricción entre la pelota y la tabla. Entonces me dice que el golpe solo va a tener una fuerza horizontal directamente sobre la pelota. Entonces lo que debemos averiguar es la altura h para que no haya fricción entre la pelota y el palo de billar. Entonces, aplicando la sumatoria o la igualdad de cantidad de movimiento lineal, lo que vamos a tener es bueno, voy a escribir las fórmulas y vamos a partir de eso. Entonces, acá con la fórmula de impulso y cantidad de movimiento, lo que vamos a tener es que al principio la masa y la velocidad 1 se va a ir porque está en reposo. Entonces esta parte sería 0. Acá vamos a tener una fuerza P, que en este caso es la que le van a impartir a la pelota por un delta T, por una cantidad de tiempo. Y eso va a ser igual a una masa por una velocidad 2. Entonces, acá lo que podríamos hacer es pues pasarlo a cantidad de movimiento angular para poder tomar en cuenta eh, la inercia de la pelota y la velocidad que vaya a desarrollar. Entonces lo que hago es pues sustituir por la cantidad de movimiento angular. Entonces inicialmente también vamos a tener 0 de este término, y lo que vamos a hacer es tomar en cuenta lo que son las inercias y las velocidades angulares. Entonces, como tengo una sumatoria de momentos por tiempos, lo que voy a tener es la fuerza P por, por el DT, y nos faltaría o sea, ya tenemos fuerza y tiempo, nos falta una distancia para poder tener el momento. Esta distancia va a ser h, la que la que tenemos que determinar. Ahora, todo lo que es la sumatoria de momentos por un DT lo vamos a igualar a la inercia por la velocidad angular. Entonces, la inercia de una esfera son 2/5 por la masa por el radio al cuadrado. Y a esto tenemos que sumarle lo que es
el teorema de ejes paralelos con la masa por el radio al cuadrado. Entonces, esta masa y este radio al cuadrado son del cuerpo de la esfera. Entonces, igual vamos a tener una velocidad angular 2, que esta velocidad la tenemos que definir. Entonces, la velocidad lineal en el estado 2 va a ser igual a la velocidad angular en el estado 2 por el radio. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es empezar a jugar con las fórmulas. Entonces, digamos, en este caso, acá tenemos la primera fórmula. Después, este otro término sería la segunda. Y la tercera sería la de la velocidad lineal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si sustituimos 1 y 3, podemos dejar todo el término de P por delta T en términos de velocidad angular y radio. Y eso lo podemos sustituir al final en 2. Entonces, vea lo que vamos a hacer. Sería de 1 y 3, todo lo vamos a sustituir en 2. Y cuando hacemos toda esta sustitución, se me van a cancelar los términos semejantes. Entonces, al final, h va a ser igual 7 quintos de r, que es lo que nos están preguntando. Entonces, simplemente esta parte es un juego matemático que necesitamos hacer para poder determinar o que se me simplifique toda la ecuación y poder determinar lo que es el h en términos de r.